Ondas del cercado, donde el mundo nunca duerme. Ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes, nos encontramos hoy nuevamente con ustedes en Almorzando en Familia. Buen provecho. En esta hora los bendecimos y compartimos este programa desde Ondas del Cercado 94.5 FM. En controles, Rider Molina y quien les habla, su servidora Karina Alvarado. Así que hoy, compartiendo con ustedes, le enviamos un saludo muy especial de parte de la iglesia Mi Renuevo. El tema prometido para esta semana es la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. Qué importante es tener salvación. Y usted que ha creído en Dios sabe que es salvo y jamás debe dudar de su salvación. El Señor Jesucristo, el Mesías esperado, pues nos trajo salvación. De hecho, cuando comenzó a predicar el Evangelio del Reino, Él nos dijo: traigo buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Y sí, efectivamente se acercó. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a vivir en lo que es el reino de los cielos. Y es que el Mesías ya estaba esperado. ¿Esperado por quién? Por el pueblo de Dios. Vemos en el profeta Isaías capítulo 7, el versículo 14, leemos, dice lo siguiente: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. También vemos en Mateo capítulo 1, del versículo 20 al versículo 22, dice lo siguiente: a José, el que se iba a casar en ese entonces con María, se le apareció en sueños un ángel y le dijo, el ángel del Señor, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y qué salvación tan grande nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. También vemos en el libro de Isaías, capítulo 9, del versículo 6 al versículo 7, lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén.
Una vez que usted ha creído en Dios y ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador, usted comienza a experimentar lo que es vivir en el reino de Dios. Y es que el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Y bueno, somos bienaventurados cuando confiamos en Él. Y ciertamente su palabra es digna y fidedigna de confianza. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 10 vemos lo siguiente. Nos dice: por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una dicha, en realidad, tener la salvación. Debemos de comprender que es por gracia que la hemos recibido. Y le agradecemos de antemano a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por habernos dado la salvación. Y bueno, una vez que fue sacrificado por todos nosotros, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y le esperamos. Ahora, sabemos nosotros que tenemos salvación. Y fíjense que dice en esta carta a los Efesios que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por otra parte, en Romanos capítulo 10, del versículo 10 al 11, dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Le damos la gloria a Dios por eso. Y dice en el Salmo 13, del versículo 5 al versículo 6, lo siguiente: pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Y ciertamente es verdad, el Señor ha sido bueno con todos nosotros. Y solo Dios es bueno. Pero sabemos también que si nosotros hemos creído y alimentamos nuestra fe cada día por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras, por medio de adquirir ese conocimiento de Dios y conocerlo mejor, podemos comprender mejor lo que es la salvación y la vida eterna. Y en esto entra aquí el reino de los cielos. ¿Por qué comprender mejor el reino de los cielos? Porque ciertamente está entre vosotros, dijo el Señor. Salmo 145, del versículo 13 al versículo 14. Dice: tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Más adelante dice: los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman. Así que vemos, esto fue el Salmo 145, del versículo 13 al versículo 20. Seguimos leyendo allí porque vemos que su palabra es rica en santas promesas. Así que debemos de confiar en Dios. Dice: el Señor cuida a todos los que le aman. Vemos con esto, como dice en este mismo Salmo en el versículo 13, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Y ciertamente cuando leemos la carta a los Efesios, vemos que Dios nos sentó juntamente con Cristo Jesús en las regiones celestiales.
Así que vivimos en la fe, en la presencia de Dios y en su reino. Ahora, podamos entender vivir en su reino cuando Él dice: el reino de los cielos está entre vosotros. Es por la fe, porque ciertamente cuando Él venga por su iglesia, pues entrará en el reino ya los cuerpos transformados, como usted ha escuchado en la palabra, que seremos llevados por nuestro Dios en su segunda venida, y nos ha prometido un reino. Ahora, espiritualmente, y también es algo palpable en nuestra vida, que por la fe experimentamos la presencia de Dios. ¿Por qué decimos palpable? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, y vemos su provisión cada día. No en vano dice la oración del Padre Nuestro: danos Dios nuestro pan de cada día. En el versículo 19 de este mismo Salmo 145 dice que Dios cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Y que vemos que has recibido salvación, pero al mismo tiempo Dios está presente cada día de tu vida. Te apoya, tú te mantienes en oración y cada día vas consolidando tu fe. Dice en la Escritura: el justo por la fe vivirá. Y ciertamente esto es experimentar lo que es vivir en el reino. Proponte a partir de ahora vivir en la fe y experimentar el reino de los cielos en tu vida. Todo lo que hagas, hazlo con amor a Dios, hazlo para Dios. Todo entrégaselo a Dios y mantente fiel a su palabra, buscando siempre lo que es justo, la justicia, y experimentarás lo que es el reino de los cielos en tu vida, que es caminando en la fe, en el Dios vivo. Si confías en Dios, Él enviará su palabra a la tierra, y ésta corre a toda prisa. Ciertamente Él lo hace cada día, cada mañana, con el ser humano. Pero cuando la gente tiene fe, realmente Dios responde a tu oración, y Él le agrada a aquel que le cree, aquel que de verdad quiere cumplir su palabra. Veamos los dos mandamientos más importantes, recordémoslos, y es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Esos dos, Jesús dijo que esos dos mandamientos eran toda la ley y los profetas. Es decir, el que ama, pues no hace ninguna de las otras cosas contrarias al amor. Así que digamos que el amor es fundamental para vivir el camino de la fe. Sin duda alguna verás las bendiciones de Dios en la obediencia. Dice el Salmo 147 del versículo 12 al versículo 15, dice: alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa. Qué bella la palabra de Dios, pues no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Deuteronomio capítulo 33 versículo 26. Le damos la gloria a Dios y sabemos que tenemos en Él plena confianza para vivir en el camino de la fe. Dios jamás nos defraudará, Él siempre nos dará la victoria, siempre y cuando busquemos de Él con un corazón sincero. Pedirle siempre ayuda, y aun si no sabemos en un momento dado qué hacer, tener la plena confianza de que Él nos indicará. La oración es muy importante, por ello siempre es bueno orar, también leyendo juntamente la palabra de Dios. Las Escrituras en la carta a Tito, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 14, dice lo siguiente: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Pues sí, eso es lo que a Dios le agrada, que vivamos en el bien. Continuamos aquí en tu programa Almorzando en Familia, en este almuerzo compartiendo la palabra, la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. Escuchábamos Hoy es el día de tu salvación, de Primera de Fe. Qué bella canción. Y bueno, alabemos al Señor cada día con corazón sincero. A Dios le agrada la alabanza. El mejor sacrificio ante el Señor es ofrecer alabanza. Claro, para nosotros no es un sacrificio. Cuando le amamos, le podemos alabar, adorar a nuestro Dios, pero Él lo que nos quiso decir con esa escritura es que eso es lo que Él desea, que nosotros presentemos nuestra adoración, nuestra alabanza a Él. En el camino de la fe debemos de estudiar lo que es Dios, es decir, conocerlo mejor por medio de las Escrituras. Pero veamos, ¿cómo podemos comprender la majestad del Señor? ¿Ha escuchado sobre la supremacía de Cristo? Pues en la carta a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 20, podemos leer lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en su cruz. Vemos esta palabra, y esta palabra es muy bella y preciosa para comprender lo que es la majestad del Señor. Para comprender mejor el reino de los cielos, que eso es parte del tema, debemos entender la grandeza, el poder de Dios. Debemos comprender la majestad del Señor. Y para entender esto, podemos leer las Sagradas Escrituras y encontraremos en los libros de los profetas, encontraremos en los evangelios, encontraremos en los salmos, encontraremos cosas preciosas donde se exalta y se dice de la soberanía del Señor. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos que el Señor creó todas las cosas. Así que, entendiendo esto, sabemos que Dios no es cualquier cosa. Valga la redundancia, Dios es un Dios de poder. Es un Dios que habla y, como dice en Isaías 55, su palabra no baja ni sube vacía, sino que cumple con sus deseos y sus propósitos. Como dice también en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Por otra parte, en Jeremías capítulo 23, en el versículo 29, dice lo siguiente: ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? En este sentido, comprendiendo mejor lo que es la palabra de Dios y quién es Dios, cuál es su poder, Él es nuestro Creador y su palabra es viva y poderosa y su palabra es digna de confianza, podemos tener plena certeza de lo que dice en las Escrituras. La palabra de Dios la respalda el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted sabe que la palabra es verdad? Por el Espíritu Santo. Entendiendo esto, sabemos que el reino de los cielos está entre nosotros, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de Él, por su Santo Espíritu. Es abrir nuestros ojos a la fe, vivir por fe, como dice el justo por la fe vivirá. Y podemos allí tener certeza de fe de lo que Cristo Jesús conquistó para nosotros. Nuestro Señor pagó por nuestros pecados, iniquidades y rebeliones.
y debemos comprender de verdad que por sus heridas fuimos sanados. Así que también podemos recibir sanidad divina, ¿verdad? Usted puede estar pasando por cualquier situación y usted puede recibir sanidad divina gracias a que Él conquistó eso para usted también. Así que los que están cansados y fatigados, pues pueden poner toda su fuerza, toda su confianza en el Señor, que Él los levantará, los consolará por medio de su Santo Espíritu. Y bueno, usted tiene salvación y vida eterna. Así que le espera lo mejor en Cristo Jesús, pero debe vivir en la fe. Debe entender la majestad, la grandeza de Dios, que Él tiene todo poder y toda gloria. Y para Él no hay nada imposible. No hay nada que sea difícil, como dice en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Pues sí, debemos entender esto. Para Dios no hay nada imposible. Así que vivir en la fe es entender la grandeza de Dios, su poder. Él es el Creador. Él nos ama profundamente, dio a su Hijo por nosotros para salvación, para perdón de los pecados, para que tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna. Y de hecho es así. Así que nosotros podemos confiar plenamente en su palabra, que es viva y poderosa, porque cada vez que usted ora, su oración, cuando usted ora con corazón sincero, su oración llega al cielo. Su oración llega al mismo trono de Dios, llega a la presencia del Señor. Y Dios ha de responder. Nunca dude de eso. Dios siempre responde a su oración. Persevera en oración, que Dios responde a la oración. Él está vivo. Como dice en la película, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y Él necesita que usted crea, porque a Dios le agradan aquellos que tienen fe. Comprender lo que es el reino en su vida dependerá de mucho de lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos extendimos hasta el versículo 21, porque ciertamente la gloria es de Dios. Y dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Eso decía en el versículo 20, dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y vemos que dice que lo que puede hacer el Señor, el poder, ¿verdad?, que obra eficazmente en nosotros. Y esto es por medio de su Santo Espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo está con el pueblo de Dios. Es una promesa recibida gracias al Señor Jesucristo, a la venida de Cristo, ¿verdad? Recibimos esa promesa. Luego que Él resucitó, le dijo a los apóstoles: esperen la promesa. Bueno, les dijo en pocas palabras: no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Este poder que hablaba Dios era la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Y vean en Hechos capítulo 2 que una vez que Pedro, el apóstol Pedro, se dirige a la multitud que se encontraba allí en ese momento, muchos creyeron en Cristo Jesús cuando Pedro, por medio del Espíritu Santo, les habla. Y cuando Él les habla, ellos dicen: ¿pero qué debemos de hacer? Y Él les dice: arrepiéntanse cada uno y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tener a nuestro Señor Jesucristo, creer en Dios, tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, significará vivir en la presencia del reino. Es decir, estar juntamente unidos con Cristo Jesús, como nos dice en la palabra, como decíamos anteriormente. En Marcos capítulo 9, en el versículo 27, Jesús le dice a los discípulos: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. En este sentido, los discípulos le estaban preguntando algo a Jesús, y Jesús fijamente les dijo: para Dios todo es posible. Así que con esto
podemos entender que en el camino de la fe debemos estar con plena certeza de la grandeza de Dios, de su palabra, lo poderosa que es, su santo poder, es decir, su poder manifiesto en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu. Podemos recibir de Él bendiciones y sus santas promesas para nuestra vida. Miremos lo interesante que dice aquí en la carta a los Romanos en el versículo 20. Y dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto lo dice la palabra de Dios. Creamos en Dios con verdadera fe, consolidemos nuestra fe por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. También así conoceremos mejor a Dios y entenderemos las promesas de Dios en nuestra vida. El tema de hoy, la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. Le damos la gloria a Dios y ya venimos, comprendemos mejor ahora lo que es el reino de los cielos en nuestra vida. Y podemos también reflexionar mucho sobre ello. Vivir en la fe, buscando cada día la comunión con el Espíritu Santo. Es decir, como dice la Escritura, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Así que por medio de la oración, de la fe en Dios, buscamos y encontramos lo que es la comunión. Y es estar unidos por medio del Espíritu de Dios con el Señor Jesucristo. Por eso recomendamos leer las Sagradas Escrituras con fe y pidiéndole a Dios que los guíe por medio de su Santo Espíritu. Es decir, orar y al mismo tiempo leer las Escrituras. La Biblia representa el conocimiento de Dios en su vida. Así que usted tiene salvación, pero necesita cada día cultivar su corazón con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: de todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Juan capítulo 1, en el Evangelio según Juan, en el versículo 32, Juan el Bautista declaró, dice lo siguiente: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Que hablaba de Jesucristo. Y continuamos, dice: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Eso fue el Evangelio según Juan, capítulo 1, del versículo 32 al versículo 34. Y vemos cómo Juan el Bautista, que él vino a preparar el camino del Señor para que todo este pueblo recibiera a Jesucristo, manifiesto como hombre en la tierra. Bueno, vemos que él sabía que sobre el que viera descender el Espíritu de Dios como una paloma y permanecer sobre él, este era la señal que le iba a indicar que este era el Hijo de Dios. Y fíjense que dice que el que bautiza con el Espíritu Santo es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién? Jesucristo. Juan lo reconoció así, porque Dios le había dado ese mandato. Sabemos que Juan el Bautista fue un profeta. Le damos la gloria a Dios porque hoy tenemos, le damos las gracias a Dios también porque hoy tenemos la oportunidad y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Toda la humanidad la ha recibido, pero Él llega por medio de la fe. Por eso es importante que usted crea en Él y su familia también. Si ha recibido la palabra de Dios, no pierda nunca una oportunidad para compartir esa palabra con algún familiar. La palabra es fuente de vida y consuela el corazón, Dios, por medio de su Santo Espíritu. Y también lo guía y le hace ver con claridad y tomar buenas decisiones, que siempre nos hace falta tomar buenas decisiones. Dios nos da esa determinación de vivir en su palabra, pero nosotros debemos de buscar de Él, entender que el amor es fundamental. El amor de Dios nos va a llevar al perdón. No debemos de albergar
el rencor en nuestro corazón, ni tampoco vivir pensando solamente en el pasado. Debemos mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante implicará pedirle a Dios en oración que guíe tus pasos y que cada día más consolide tu fe por medio de su conocimiento expresado en la palabra de Dios. Que te dé esa hambre y esa sed por entender, comprender las sagradas escrituras. Esto te llevará a una maravilla que es el reino de los cielos manifiesto aquí en la tierra por medio de la fe. Es para los que creen. Y esta manifestación del reino en tu vida es por medio de la fe en Jesucristo. Así que confiemos en Dios de que tenemos una meta hacia adelante. Como dijo el apóstol Pablo, dijo: no es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Esto lo dice en Filipenses capítulo 3 en el versículo 12. Vemos que la fe es importante y para ello necesitamos cada día nutrirnos con la palabra de Dios. El tema del día de hoy: la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. Y vemos en esta hora por qué es mejor comprender este maravilloso reino. Es vivir en la fe. Justo por la fe vivirás. Es decir, ya no vivirás como antes cuando no creías en Dios como tal, sino que ahora experimentas la fe como una realidad y en la presencia del Señor aguardas por sus promesas, oras a Dios y esperas su respuesta porque ciertamente crees que la has de recibir y todo lo ves desde el punto de vista de la fe. Piensas en Dios, piensas en el bien, buscas el bien, haces el bien y amas, porque qué bonito es el amor. Dice en la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Usted a veces le ha fallado a Dios, pero Dios aún lo ama, porque Dios es fiel. Así que en su gran amor usted ha de vivir, porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Esto lo dice en el Salmo 149, versículo 4. El Señor Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esto fue Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al versículo 10. Vemos entonces que Dios le otorgó a Cristo Jesús nombre sobre todo nombre. Y de hecho el Señor Jesucristo nos dijo que cuando oremos, pidamos en su nombre. Por eso la gente dice en el nombre de Jesús después que ora, porque Él dijo: pidan en mi nombre. Le damos gloria a Dios y bueno, oremos. Padre Celestial, en esta hora nos encomendamos a ti, dándote gloria, honra y alabanza. Tú que eres santo, santificado es tu nombre. Señor, venga tu reino. Hágase, Dios, tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Guíanos, Señor, cada día para hacer las cosas mejor. Danos nuestro pan de cada día. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a perdonar, Señor, a quienes nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación. Danos, Señor, tus bellas promesas para nuestra vida. Indícanos el camino, así como dice el Salmo: palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Oh Padre Celestial, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Guarda, Señor, nuestra casa, nuestra vida, nuestros seres queridos. Guíanos siempre a hacer tu voluntad, oh Padre Celestial. Fortalécenos, Señor, en esta hora con tu santo poder. Revélanos, Padre eterno, tu santo reino en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, dice la Escritura, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así que esto fue Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al versículo 16. La dicha de tener la salvación. Y es una dicha. Somos salvos y bueno, quiere decir que vamos a continuar aún después de esta vida, pero juntamente con el Señor. La certeza de la promesa de Dios. Dice en Hebreos capítulo 6 del versículo 13 en adelante lo siguiente. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto fue Hebreos capítulo 6 del versículo 13 al versículo 20. Vemos que tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, que está delante del Padre como sumo sacerdote por nosotros. Le damos la gloria a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles, dice la Escritura, por todos nosotros. Y el amor de Dios nos acompañe siempre. No dejemos que las tristezas de la vida y los problemas que puedan presentarse nos aparten de esa comunión con el Señor. Así que a perseverar por medio de la fe y la guianza del Espíritu Santo en la oración y la lectura de la palabra de Dios. En esta hora, aquí hablando del tema, la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, le decimos a nuestro Dios, tanto el que tenemos por medio de recibir a Cristo, que es el reino de los cielos expresado en la manera de vivir, por la fe en la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida por su poder ejercido en el Espíritu Santo, y entendiendo que en su venida esperamos ir a su santo reino. Así es. Amén. Le damos gloria a Dios. Y bueno, el tema de hoy, la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. Ya estamos terminando y veamos lo que dice en la carta en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Así que recomiendo, dijo el apóstol Pablo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna.
Dice en la palabra que el Señor nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y bueno, eso fue Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 5. Vemos una palabra aquí antes de culminar, el Salmo 93. Visualicemos a nuestro Dios revestido de esplendor, y dice: el Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderosos que los embates del mar. Himnos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Esto fue el Salmo 93, del versículo 1 al versículo 5. Le damos gracias a Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema de hoy. Recordamos y exaltamos a Dios con este Salmo 93, porque Él merece todo honor, gloria y alabanza. Además, Él nos ha hecho comprender hoy mejor lo que es el reino de los cielos en nuestra vida y tener esa dicha de la salvación. Y bueno, almorzando en familia, el tema de hoy fue la dicha que es tener la salvación para comprender mejor el reino de los cielos. La próxima semana estaremos hablando de la perfección de los santos, del pueblo de Dios. Un gusto ha sido compartir con ustedes esta palabra de parte de la iglesia Mi Renuevo el día de hoy. Almorzando en familia, todos los días de lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde. Los viernes, por supuesto, nos toca a la iglesia Mi Renuevo. ¿Dónde está ubicada la iglesia Mi Renuevo? Está ubicada en Lomas Verdes, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol, en Barquisimeto, estado Lara. Y bueno, los esperamos, participen con nosotros, adoremos al Señor y bueno, muchas bendiciones. Y no nos podemos ir sin antes indicarles los días de servicio. El martes a las 6 de la tarde, todos los martes a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y los sábados tenemos el servicio especial de los jóvenes a las 3:30 de la tarde. Esperamos. Y por supuesto, cuando desees escuchar este programa nuevamente y los programas anteriores de los días viernes, podrás escuchar en el canal de YouTube llamado Desiree, con 2E al final, Campos Dos Corazones. Repito, Desiree, Campos Dos Corazones. Un abrazo fraternal de nuestra parte. Recuerden, el reino de los cielos nos muestra sus maravillas. ¿Cuáles maravillas? Las maravillas de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra.